Semana 14. Bien, asma, tratamiento de mantenimiento y seguimiento de la enfermedad, ¿no? El asma es una enfermedad obstructiva, al igual que el EPOC, donde la alteración es básicamente a nivel bronquial, ¿cierto? Hay contracción persistente del músculo liso a nivel bronquial. Bien, eh, entonces, el asma tiene muchos factores, ¿sí? Muchos factores para el desarrollo de la enfermedad. Uno de los factores principales es el factor genético. ¿Qué quiere decir? Que si mi mamá, si mi papá, si mi abuelo, si mi abuela tuvo asma, yo probablemente también pueda desarrollar asma. Y miren, el carácter hereditario estima como factor entre un 35 a un 95%, es bastante alto, ¿cierto? Las alergias también. El asma está relacionado mucho con un componente alérgico, congestión nasal en las mañanas, prurito de vez en cuando por el sol, ¿no? Cuando se van a la playa, etc. Eczemas, que son estas lesiones que ven acá. Rinitis, muchos de los pacientes sufren de rinitis, ese tipo de pacientes, ¿no? Atópicos, ¿qué son las personas atópicas? Son las personas que sufren de reacciones muy, muy rápido, ¿no? Por ejemplo, si están ahí, se rozan con algo y ya les deja una pequeña lesión o le empieza a aparecer prurito. Esas son las presiones atópicas, ¿no? La atopía es una hipersensibilidad al medio ambiente, reacciona rápidamente al medio ambiente. ¿Sí? Muy bien. Y también es un factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo conocemos? La prematuridad. La prematuridad, ¿no? Mientras más chiquito es el bebé, más, más posibilidad o probabilidad hay de que el niño desarrolle asma, ¿no? Los niños con antecedentes de prematuridad tienen 3.1 veces más riesgo de presentar asma de los niños que no son prematuros. La exposición continua de contaminantes del aire en espacios cerrados, en el exterior, ácaros del polvo doméstico, ¿no? Los mohos, las sustancias químicas, humos, polvo, gato, perro. Esos son factores predisponentes cuando tú tienes, ¿sí? Un factor, como en este caso, como le mencioné, la atopía o la rinitis, ¿no? Entonces, antes se creía que una persona con asma no podía tener animalitos. Actualmente eso no es tan cierto. Si bien es cierto, si tú duermes con tu perrito, tu gatito, y tienes la predisposición, eso te va a afectar, pero se les dice a los pacientes que tienen que tener algunas medidas, tener a sus mascotitas, pero no dormir con ellas, ¿no? Y estarse cambiando mucho la ropa o las sábanas o los muebles siempre limpiados, ¿no? Eso es lo que se dice. Entonces, miren, acá tenemos un bronquio normal, miren, ¿no? La luz del bronquio, un músculo liso. Y acá tenemos un bronquio con asma. Miren la gran diferencia, la luz está chiquita del bronquio, se cierra, está cerrada. Aquí entra el aire normal, pero aquí no va a ingresar todo el aire, ¿cierto? Si aquí ingresa 100, aquí cuando va a ingresar 70, 30, 50, menos. Como el aire no ingresa bien, obviamente tú te vas a sentir falta de aire, falta de aire. ¿Qué no vas a sentir? ¿O qué más vas a encontrar en un paciente con asma? Si está cerrado y quiere ingresar el aire, va a producir un sonido. ¿Cómo se llama ese sonido? Sibilante, ¿no? Sibilante, muy bien. Ahora, doctor, ¿por qué se genera esto? ¿Por qué de esto pasa a esto? Cuando tú tienes un componente alérgico, tú eres una persona atópica, al polvo, los ácaros, etcétera, cuando tú reaccionas, no solamente reaccionas por fuera, por dentro se liberan muchas citoquinas, bastantes citoquinas. Mira, interleuquina 14, 13, 4, 5, 6, ¿no? Y estas interleuquinas que son liberadas por por las diferentes células, como por ejemplo los CD4, esas interleuquinas hacen que este bronquio que está cerrado se abra, ¿no? Perdón, hacen que este bronquio que está abierto esté cerrado, ¿sí? Ahora, sí se dan cuenta, ¿no? Entonces, en inmunidad vimos eso, ¿no? Que todo esto repercusiona a esto, y así se desarrolla el asma, ¿ya? Muy bien. Otro factor que incrementa el riesgo de padecer asma es la obesidad, tanto en los niños como en los adultos, por la producción de citoquinas proinflamatorias, que ya le hemos mencionado en la diapositiva anterior, las interleuquinas, ¿no? Pero en el caso de los pacientes obesos, ¿por qué? Porque hay citoquinas proinflamatorias en el tejido adiposo, por ejemplo,
TNF, o también llamado factor de necrosis tumoral, la lectina, la liponectina, ¿no? Todo esto hace que se produzca un síndrome metabólico, se liberen más sustancias, más interleuquinas, y en esta diapositiva vemos que las interleuquinas generan este cierre, el cierre del bronco, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, ¿qué factores hacen que, al contrario, evitar de que si yo tengo un componente genético, si mamá, si papá tiene asma, yo tengo la predisposición a hacer deporte, cualquier ejercicio, pero principalmente la natación, ¿no? La natación es un deporte que ayuda mucho a los pacientes con asma. Entonces, tú puedes tener un paciente con asma y mandarlo a hacer su deporte. Claro que sí, es lo que se debería hacer, ¿ya? Entonces, existen trabajos que apoyan a que la actividad física regular actúa beneficiosamente en el sistema inmunológico y podría reducir su desarrollo hacia una forma más relacionada o con la aparición del asma, ¿no? Y acá esto pongo la natación porque es el principal ejercicio que se debe hacer en los pacientes con tendencia o que ya tienen asma. El tabaco debo evitar, ya ser fumador activo o fumador de segunda mano, fumador pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la nicotina, sí, la nicotina afecta mucho a los bronquios y a los pulmones. ¿Qué más? Minimizar la aparición de ácaros en casa, ¿no? Los lugares siempre tienen que estar ventilados. Si tienes mascotitas y liberan mucha pelusa, aspirar esas pelucitas, no dejarlas por ahí, porque si el paciente lo aspira va a empezar con la rinitis y todo ello. ¿Qué más? Vacunas completas. Tienen que tener, acuérdense, sus antineumocócicas, su antiinfluenza. Todas las vacunas tienen que seguir su esquema de vacunación. Así evitan las infecciones y el paciente con asma tiene mucha tendencia a infectarse. Con eso ya se protege, ¿no? Y aquí ponemos un gatito. Mira, fíjate, miren. El gato tiene bastante... Tienen bastante pelucitas, ¿no? Y en las pelusas se encuentran a veces esos ácaros, esas sustancias que pueden irritar al paciente con asma, ¿no? Tengo que hacer mi diagnóstico. ¿Con qué hago el diagnóstico? Con la espirometría. Ahora, la espirometría no es suficiente, ¿no? Tengo que ver también la clínica del paciente, si viene con simulantes, de cuándo en cuándo se está enfermando, ¿no? Eso tienen que ver. Eso tienen que ver ustedes, ¿no? Doctor, se me llevó a la consulta un paciente que tiene disnea desde hace 5, 6 días, desde hace un mes, desde hace 2 meses, tiene antecedentes de que su mamá y su papá también son asmáticos, refiere que en las noches le silba, hay un sonido ahí en el pecho, ¿no? Siente sensación de falta de aire cuando hace su deporte. Ajá. Amanece con mucha congestión nasal, con mucha rinitis, ¿no? Tiene lesiones en la piel a veces por tocarse por ahí con los objetos. Es un paciente que clínicamente puede tener asma. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer diagnóstico? Con una espirometría, ¿ya? ¿Hay otros exámenes? Sí, hay otros exámenes. Por ejemplo, la fracción, el feno, ¿no? La fracción aceitada de óxido nítrico, por ejemplo. El feno, que también me puede dar el diagnóstico de asma. Ahora, lo importante cuando nosotros hacemos el diagnóstico es que tenemos que evitar que ese paciente haga crisis. La crisis es cuando esos síntomas que yo les he mencionado, sibilantes, tos, falta de aire, congestión nasal, aparezcan, aparezcan bruscamente y con una intensidad mayor. A eso se llama crisis. Y para yo evitar que mi paciente haga crisis, tengo que darle tratamiento de mantenimiento. ¿Qué significa tratamiento de mantenimiento? Que le tengo que dar un medicamento que lo tiene que usar diariamente, ¿sí? Tiene que ser de uso diario, ya diario. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento, doctor? Dependiendo. Para eso nosotros tenemos una guía. ¿Qué guía utilizamos? En realidad hay varias guías, ¿ya? Pero utilizamos el GINA o también podemos utilizar el GEMA. El GINA es la guía del asma estadounidense y el GEMA es la guía del asma española. Cualquiera de las dos pueden utilizar. Nosotros básicamente utilizamos la americana, pero las dos son muy similares en realidad, ¿ya? ¿Qué nos dice esta guía? Nos dice, y tenemos pasos, mira, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Y acá te dice, la base del tratamiento son los corticoides inhalados. Corticoides inhalados. Así empiezo el tratamiento. Puedo empezar con corticoides inhalados
¿sí? ¿Y qué más te dice? Y también beta-adrenérgicos de acción prolongada, ya no de acción corta, de acción corta era salbutamol. el salbutamol, ya, eso no me sirve para la terapia de mantenimiento. El salbutamol solamente me sirve para una crisis, nada más. Después tengo que guardarlo por ahí. Entonces, el tratamiento de mantenimiento es importante y es a base de corticoides inhalados solos o la combinación de un corticoide inhalado con un beta-adrenérgico de acción prolongada. ¿Ya? ¿Cómo más prevengo el asma? Evitando el contagio de infecciones respiratorias, faringitis aguda, bronquitis, no tengo que estar vacunado, como ya mencionamos en las diapositivas anteriores. Ajá, ahora quiero que sepan estos conceptos. Tratamiento de mantenimiento, aliviador y terapia de mantenimiento y alivio, terapia MART, así se llama, terapia MART. Vamos en orden. La terapia de mantenimiento, ¿qué te dice? Tratamiento para el asma que se prescribe para usar todos los días, es de uso diario. Yo te puedo decir, usa ese inhalador, un puff en la mañana, un puff en la noche. Todos los días, de lunes a domingo. Y tienes que usarlo prácticamente para siempre, hasta que en algún momento el médico lo reevalúe, le pida otra espirometría, el doctor no ha tenido síntomas en más de un año, todo está bien, listo. Podemos bajarle la dosis. Y así poco a poco, hasta quizá en algún momento, podemos solamente dejar el inhalador para algunas ocasiones que lo requieran. Doctor, consulta, y también influye, dependiendo del lugar donde vives, por ejemplo, lo que es la humedad, eso, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? La humedad, por ejemplo, es un factor predisponente. El aire acondicionado es un factor predisponente. El ambiente cerrado es un factor predisponente. Ahora, ¿predisponente a qué? ¿Predisponente a que hagas crisis o predisponente a que desarrolles asma a un paciente que todavía no tiene asma, pero tiene un factor genético? ¿No? Muy bien. Aliviador. ¿Qué significa aliviador? Inhalador para el asma tomado según sea necesario, para un alivio rápido de los síntomas del asma, a veces llamados inhaladores de rescate. Aquí sí tengo a mi salbutamol, ¿no? Que es un aliviador, es un medicamento de rescate. Pero vamos a ver más adelante que la guía te dice que en vez de utilizar el salbutamol, puedes usar tu inhalador de mantenimiento, dependiendo de qué inhalador uses. ¿Y qué significa la terapia de mantenimiento y alivio MART? ¿Sí? La terapia MART significa que lo que les estaba comentando hace poquito, por ejemplo, este inhalador, que es un corticoide inhalado, ICS significa corticoide inhalado, y el formoterol, perdón, es un beta-2 adrenérgico de acción prolongada. ¿Qué es lo que yo les dije acá? El tratamiento de base para el asma es corticoide inhalado y beta-adrenérgico de acción prolongada. Es lo que te están diciendo acá. Esta terapia MART te dice que el tratamiento de mantenimiento que tú le das a tu paciente que es diario, también lo puedes usar como aliviador, siempre y cuando tu beta-adrenérgico de acción prolongada sea formoterol. Si es otro como salmeterol u otro, no, tiene que ser formoterol. Entonces, tú puedes usar este tratamiento diario y de repente por ahí empiezas a silbar o a hacer crisis, puedes usar tu mismo inhalador. A eso se llama terapia MART, que con el mismo medicamento que tú usas diario como terapia de mantenimiento, también lo usas como aliviador. ¿Sí? Ahora, doctor, puede ser que yo haga mi tratamiento con este de acá, mi tratamiento diario, pero utilizar un salbutamol cuando tengo crisis, sí, a eso se llama terapia MART. A eso ya no se llama terapia MART. ¿Ya? A eso ya no se llama terapia MART. Terapia MART es cuando usas un solo inhalador para ambos. Y particularmente yo uso esto. Yo uso esta terapia. ¿No? Me parece mucho mejor porque es un solo inhalador. ¿Cuál es lo no beneficioso? Quizá? Que es carísimo encontrar este inhalador. ¿No? Cada uno te cuesta 300, 350 soles. ¿Y para cuánto? Y te dura solamente 120 puffs, 122 puffs. ¿No? Entonces, Doctor, normalmente, más o menos, lo normal, ¿cuántas veces lo usarían un inhalador? ¿Un día, una vez por día o dos veces? depende Depende de la del crisis. paciente. Depende Del paciente. Si es un paciente que con un solo puff se controla el día, lo dejo con un solo puff. Hay otros pacientes que dejándole dosis altas, que es 2 en la mañana y 2 en la noche, a veces recién ahí se controla. Entonces, por ejemplo, eso, que sea 4 veces diarias es muy caro, ¿no? Mantener.
primero que 4 veces al día de esto es mucha, ¿Como dosis? mucha dosis. Sí. Entonces ahí yo tengo que evaluar otras cosas, que lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Doctor, ¿y el estrés podría dar asma? El estrés por sí solo no, ¿Cómo otras cosas? obviamente, ¿no? No, es imposible que el estrés se produzca asma, ¿no? El asma es una enfermedad, como dijimos al inicio de la clase, en un 95% tiene un factor genético. Presión alta podría ser. ¿Perdón? Presión alta. ¿A qué te refieres? O sea, Por ejemplo, yo soy hipertenso ya, y a veces en el trabajo me da crisis asmática. eres asmático. Sí, yo también soy asmático. Ah, ya, es otra cosa, ¿no? Y cada vez que tengo detenidos se mancha, Ajá. me genera... Claro, eso es otra cosa, eso es asma con comorbilidades. Lo que tú quieres dejarme entender es que tú siendo asmático puedes tener crisis, más crisis que otra persona que no tiene hipertensión, por ejemplo, ¿no? Claro, eso sí, eso se llama asma con comorbilidades. El diabético que es asmático, si no se controla bien su diabetes, va a tener crisis constantes de asma. El paciente, no sé, ¿qué más? Diabetes, hipertensión, otra enfermedad crónica, o artritis reumatoide. Si no se controla bien su asma, su artritis reumatoide va a perjudicar en su asma, ¿no? Por eso que todo paciente que yo tengo, porque ningún paciente viene a veces por una enfermedad sola, vienen por 3, 4 cosas, ¿no? Entonces tú preguntas antecedentes, qué es lo que tiene el paciente, y yo le digo, mira, mientras tú te controles tu hipertensión, tu diabetes, tu artritis, tu asma también va a estar controlada con el tratamiento que yo te voy a dar. Porque yo te puedo dar 1.000.000 de inhaladores, pero si no te controlas tu diabetes, tu hipertensión, tu artritis, no va a servir de nada ese inhalador de 350 soles. Porque recuerda que acá en esta diapositiva hemos hablado que tiene un componente inflamatorio. Y el componente inflamatorio de estas interleuquinas que hemos estudiado en inmunidad, ¿solamente se da en el asma? No. El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 12, la interleuquina 13 se da en las enfermedades crónicas, como diabetes, como hipertensión, como artritis reumatoide. Entonces, Igual vas a seguir con el asma. vas a seguir con esto que se está liberando, que ya te he dicho que esto se desencadena o se desencadena el asma. Te puedo dar inhaladores, te va a abrir un ratito, pero otras enfermedades hacen que esto se aumente y se vuelve a cerrar. Esa es la causa. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Miren, me van a entender bien, ¿no? Ya. Esto es lo que yo uso, lo que yo les decía. ¿Qué significa esto? Que uso mi corticoide inhalado con mi formoterol, que es mi beta de acción prolongada, a dosis bajas según sea necesario. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo estoy dejando de forma condicional. Hasta aquí es condicional, porque te dice según sea necesario. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese paciente no mejora? ¿Sí? No mejora. Pasamos al escalón 3. ¿Qué te dice el escalón 3? Corticoide inhalado con beta 2 adrenérgico de acción prolongada de mantenimiento. Esto ya significa diario. Aquí empezamos según sea necesario. ¿Tengo un síntoma de silbido? Lo uso. ¿De repente por ahí me falta el aire? Lo uso. A esto significa que cuando sea necesario. Yo particularmente empiezo así, pero no todos los neumólogos empezamos así. Te voy a hacer la contraparte. Mira acá. Aquí está separado, ¿cierto? Acá te dice, paso 1, tome corticoide inhalado siempre que tome SABA. Ajá. Acá ya usas el salbutamol. ¿Qué era el salbutamol? Corticoide de acción corta. El salbutamol no es un corticoide. El salbutamol es un beta Ah, adrenérgico. Simula al formoterol de acá, pero obviamente no me sirve. Pero acá lo toman, dice, empieza con un corticoide inhalado, ¿sí? Pero cada vez que uses el corticoide, o cada vez que uses, perdón, el salbutamol, usas un corticoide. ¿Ya? O sea, lo usas junto. Claro. Y ya son 2 inhaladores. Y la gente no se acostumbra o le da pereza usar 2 inhaladores, ¿no? En cambio aquí yo lo tengo en uno solo. Pero sigamos. Paso 2 que te dice, corticoide inhalado de mantenimiento, o sea, todos los días el corticoide inhalado. ¿Y qué vas a usar de aliviador? Lo mismo, corticoide inhalado, pero también le agregas el salbutamol, el SABA. ¿Ya? En cambio, mira lo que te dice acá. Te dice, ¿qué vas a usar como aliviador?
el mismo que usas de mantenimiento. Es un solo inhalador. Claro, me dirás, pucha, pero acá está más barato. Porque acá uso un corticoide inhalado y me dice un LAVA. ¿Qué significa LAVA? Beta adrenérgico de acción prolongada, que es el formoterol. Pero el formoterol no es el único LAVA. Está el salmeterol. Y el salmeterol unido al corticoide inhalado es más económico, cuesta la mitad. Y la mayoría va a usar el salmeterol fluticasona, que es el Ceretide en la mano, que cuesta la mitad de lo que cuesta este de acá. Pero si ustedes me preguntan cuál es mejor, si este de acá o cualquier otra combinación de los de acá, el de acá es muchísimo mejor. ¿Ya? Pero, ¿qué te da el Estado? El Estado te da esto. ¿Por qué eso está muy caro? Entonces, pocas personas adquieren eso y están mejor controladas con eso. Aquí, el más conocido es el salmeterol, que también es familia del formoterol, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ese salmeterol con la corticoide inhalada no lo puedes usar como aliviador, no me sirve. Solamente si es formoterol con corticoide, ahí sí me sirve. Aquí no. ¿Ya? Entonces, por eso que yo le digo, yo prefiero usar estos pasos. Ahora, doctor, para que usted use estos pasos, el paciente tiene que económicamente solventar este inhalador que está más caro. Eso es cierto. Que cualquiera no lo puede solventar. 350 soles mensual, no creo que la mayoría pueda pagarlo, aunque parece poco para algunos, pero es mucho para otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué terminan usando al final o qué termino dándolos en los pacientes que no pueden adquirir? Le termino dando el corticoide inhalado con un LAVA parecido, que es el salmeterol, y le digo que use de forma condicional su salbutamol. El salbutamol está a 6 soles, 7 soles. Claro. Y este de aquí lo puedes encontrar hasta de 90 soles. 90 más 7, 97. A 350 soles. Y eso, es mensual. Y es mensual. Y eso, porque lo vas a usar como aliviador. O sea, no solamente vas a usar uno y uno, sino dos y dos. Puedes usar hasta más. ¿No ves que también te funciona como aliviador? Y eso lo usan De siempre, por vida. de por vida. Hasta que si en algún momento veo, ¿no?, que espirometría normal, vas teniendo crisis, todo tranquilo, puedo suspenderte y dejarte de forma condicional. Ahora, lo que tú me mencionabas, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya, acá te dice, mira, paso 4, ¿qué significa? No mejora con esta dosis que le dejaste, le sube la dosis, ¿ya? Pero tiene un tope. ¿Qué te dice acá? El complemento. Si no te funcionan tus pasos 1, 2 y 3 solitos, a dosis bajas, tienes que complementarlo. ¿Y con qué lo complementas? Con los antileucotrienos. Antileucotrienos. ¿Qué son los antileucotrienos? Son unas pastillas. ¿Sí? El más conocido es el Montelukast. Así se llama. Montelukast. Este Montelukast viene con nombre, viene de 10 miligramos o de 5 miligramos, dependiendo si es niño o adulto. ¿Y para qué me sirve? ¿Qué es lo que hace el antileucotrieno? ¿Alguna vez han escuchado el leucotrieno? Sí, sí. El leucotrieno también es una de las famosas citoquinas que hemos visto, que se libera ¿para qué? Es una sustancia que se libera ¿para qué? En procesos alérgicos también, ¿no? En procesos de hipersensibilidad. Entonces, y hemos dicho que el asma tiene un gran componente alérgico, ¿cierto? Entonces tú le puedes dar como complemento una pastillita de Montelukast, así se llama, Montelukast, 10 miligramos. Y esa pastilla también es de uso diario, todos los días, y se usa todas las noches, por las noches. ¿Cuál es el efecto adverso principal? Porque todo medicamento tiene efecto adverso. El efecto adverso principal del Montelukast es que puede provocar cambios de humor. Hormonalmente. Cambios de humor. Puedes estar tranquilo, que sí, que eso es lo otro. Te vuelves un poco así, amargado, molesto. Eso puede provocar el Montelukast. ¿Ya? Se le explica por eso muy bien a la paciente. Mire, si hay cambios de humor, si ven de repente que su niño está más agresivo de lo normal, y eso te lo dice la profesora, le suspendemos el tratamiento. ¿Pero qué más?
¿Qué más tenemos de tratamiento acá? Doctor, no funciona, pues mi paso 4, ya le subí la dosis una vez, 2 veces y encima le agregué lo que usted me menciona, el Montelucas. Me voy a mi paso 5. El paciente sigue exacerbándose a pesar de darle todo lo que le estamos dando. ¿Qué nos dice nuestro paso 5? Podemos asociarlo a un LAMA. ¿Qué es un LAMA? Es un antimuscarínico de acción prolongada. ¿Se acuerdan del bromuro de hipertropio? El bromuro de hipertropio era un antimuscarínico de acción corta. Ahí es el. Ahí está. El LAMA es un antimuscarínico de acción prolongada. Como por ejemplo, los que hemos llevado a práctica médica 3, POC, hemos visto POC. El tiotropio, por ejemplo, ¿no? El tiotropio. Entonces, lo puedo agregar un beta-2 adrenérgico de acción prolongada con un antimuscarínico de acción prolongada. Pero, ¿qué pasa si ya le he metido doble inhalador, le he subido las dosis, le he metido el antileucotrieno y se sigue exacerbando? Pasamos a nuestra última etapa. ¿Cuál es nuestra última etapa? Darle esto. ¿Se acuerdan de todas las citoquinas? Ya. Voy a darle anti-interleuquina 13, anti-interleuquina 14, anti-interleuquina 5. Eso es lo que voy a hacer. Me voy a ir ya a la molécula. ¿Sí? Pero eso ya son vacunas. Y a nadie le gusta que le estén vacunando. ¿O a ti te gusta que te vacunen? A ti. A ti. A nadie, ¿cierto? No quieres hacer tu vacuna mensual. Cada 2 semanas. ¿No? A nadie. Y no solamente por eso, sino que es una vacuna y cada vacuna también tiene un efecto adverso, ¿no? Entonces a estos pacientes tenemos que evaluarlos muy bien. Hay criterios, no todo paciente, no simplemente ya te exacerbas a pesar de que te están dando tratamiento con dosis altas y el antiglucotrieno. No, chicos, hay un protocolo que seguir para recién darle ese tratamiento. ¿Sí? Muy bien. Se llama tratamiento inmunológico. Entonces, en la vía 1 vamos a desglosar esto. Vía 1, que es lo que yo uso, el mismo inhalador lo uso para la crisis y el mismo lo uso para el mantenimiento. Y en cambio en el vía 2 tengo uno de mantenimiento y aparte tengo un aliviador. ¿Ya? Vía 1 se prefiere el uso de corticoides inhalados con formoterol debido a la evidencia de su eficacia y seguridad en comparación con el SABA, que es el salbutamol. Solo o con corticoide inhalado a bajas dosis más SABA, ¿no? Y no es esto porque a mí me gusta o es más fácil, no, esto es con evidencia, ¿no? La guía Gina te dice eso. ¿Qué te dice la vía 2? Que el uso del corticoide inhalado formoterol como inhalador de alivio ha demostrado ser efectivo en el paso 3. Todavía no hay evidencia y seguridad y eficacia de utilizar este inhalador en los pasos 1 y 2. Ahora, esta guía es del 2023. Estamos en el GINA 2026. Cada año se renueva, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Pero hasta ahorita no ha habido casi ningún cambio. ¿Qué te dice más? Te dice que la terapia con SABA, que es el salbutamol, con corticoide inhalado, no está recomendada como dosis de mantenimiento. Así que si alguien está usando salbutamol solamente y nada más, se está condenando, ¿no? El asmático estoy hablando. ¿Por qué? Porque acá te dice, no se recomienda usar salbutamol como terapia de mantenimiento. Terapia de mantenimiento es o usarlo cuando lo necesite o usarlo diario. Eso no sirve, se condena al paciente, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que usar, les dije, ¿cuál es el tratamiento de base? El corticoide inhalado. Corticoide inhalado es tratamiento de base y anexado, ¿quién va? El beta adrenérgico de acción prolongado. Muy bien. Entonces, no. Lo que pasa es que el corticoide que tú tomas o que tú inhalas viene en microgramos. Ustedes cuando vean la presentación de su inhalador para el asma de mantenimiento, dosis de corticoide en microgramos. No es como la pastilla. No es como tomarlo. ¿La pastilla que viene? Miligramos. En miligramos. ¿Y qué es más? ¿Miligramos o microgramos? Miligramos, de lejos. ¿Qué te quiero decir con eso? La segunda razón, tú te tomas una pastilla y se va todo tu cuerpo. Y
Y cuando usas la inhalación, ¿a dónde se va? Solamente a la parte respiratoria. Por lo tanto, si usas la dosis recomendada que te damos, el corticoide inhalado no tiene ningún efecto adverso sobre ti. Por eso que en los pacientes diabéticos, por ejemplo, que tienen hiperglicemia, en vez de darle corticoide vía oral cuando lo necesiten, o endovenoso, porque eso hace que se le suba la glucosa, le damos dosis altas de corticoide inhalado. Cosa que ya no tiene el mismo efecto adverso. Muy bien. Entonces lo que les expliqué es esto, ¿no? Es esto de acá. Acá está bonito. Este es en el caso de los niños, ¿no? En el caso de los niños. Es similar a los adultos. La diferencia es que aquí uso siempre, sí o sí, con un corticoide inhalado. En cambio, en el adulto puede empezar directamente con un corticoide inhalado más un beta adrenérgico de acción prolongada. En el niño, no. En el niño tengo que empezar siempre con el corticoide inhalado. Y a veces solamente con el corticoide inhalado es suficiente. Quizá aquí sí podría tener un poco de recelo en usar el corticoide, pero aún así no. Si el especialista que es bueno, no se va a hacer roche en el niño. No, que se va a quedar enano. No pasa nada. Sí, eso he escuchado. No pasa nada. El anismo, ¿no? Claro, por eso te digo, el neumólogo o el especialista que es bueno no va a tener miedo a utilizar. Con el anismo para ancianos también que hay problemas con el tema de huesos. Sí, pero no es eso verdad. Doctor, ¿y usted usa ese ración? ¿Cuál? Lo que dice que... ¿El corticoide? Sí, Claro, yo lo uso. No tengo ningún inconveniente en usarlo. Lo que tenemos que hacer es concientizar a la familia y explicarles, tener paciencia para que te acepte el tratamiento. Eso se llama relación médico-paciente. Creas confianza y tu paciente se mejora. Bien, lo que hemos visto hasta ese momento es el asma con tratamiento, de mantenimiento. Puede haber sus crisis, podemos utilizar algún tratamiento, pero hay un término que se llama asma grave. Y el asma grave, ¿cómo se define? El asma grave es aquella que requiere múltiples fármacos en altas dosis para mantener el control en los escalones 5 y 6 de la Guía Española del Manejo del Asma o en el escalón 5 de la americana, que es esta. Cuando tú haces todo esto y aún así tu paciente sigue mal, a eso se llama asma grave, ¿no? Muy bien, ¿cuál es otra definición? O aquella que permanece mal controlada a pesar de estos escalones de tratamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a pesar que ya ha estado todo esto, tu paciente sigue igualito, no te controla, ¿no? Pero ¿qué tengo que evaluar antes de yo decir que es un asma grave? Primero, tengo que evaluar si el paciente usa correctamente su inhalador. ¿Cómo se usa correctamente el inhalador? ¿Sabes? ¿No? Fíjate, lo recuerdo correctamente. ¿De respiratorio? ¿Cómo se usa el inhalador? Es correcto que lo usen con el Ya, estamos bien. Eso se llama aerocámara. Efectivamente, el inhalador se usa sí o sí con aerocámara. Así que si usas, o has visto que usas inhaladores, estás perdiendo plata, pues, ¿no? Porque todo se está yendo a tu garganta. Todo se va a tu garganta. Entonces, así no lo usa, no está bien usado. No está bien usado, ¿no? Se debe usar con aerocámara. Que esos pacientes que se lo guardan en su bolsillo, no me sirve, pues, ¿no? Porque todo se va a tu garganta y prácticamente un 5% se va a donde quiero que actúe. Por eso a cada rato. Ahora, ¿todos los inhaladores se usan con aerocámara? No. Pero la gran mayoría sí. ¿Quién no se usa con aerocámara? El Symbicort Turbohaler es un inhalador en el cual te colocas y aspiras nada más. Es para chupar y aspirar, ¿no? Es una excepción de las que hay. Pero todo dispositivo MDI es el cual tú quitas y sale el aerosol. Estos son dispositivos, no son los únicos. Pero ese tipo de dispositivos sí o sí tienen que utilizar con aerocámara. Estoy estudiando ya para el próximo examen. Entonces tengo que ver que ese paciente esté usando primero correctamente bien su inhalador. Segundo, tienes que ver que los factores que ya sabemos que lo desencadenan, el polvo, el aire acondicionado, el hacinamiento, la humedad, el perro, el gato, que no tenga tanto, pues, ¿no? Puede tener uno, ¿no? Ya, que todo eso también no esté. Y es que tiene 4 perros. Sacrifican.
No, mentira, mentira. Lo puedes tener, pero no lo vas a tener durmiendo en tu cama, ¿no? No, tienes que limpiar siempre pues, tus muebles, aspirar, ¿ya? Todo eso tienes que ver. Si después de todo eso que has hecho, sigue el paciente mal, ahí recién yo le puedo llamar asma grave. ¿Y para qué me sirve eso? Porque el tratamiento va a cambiar, ¿no? Ya, ¿se acuerdan qué tratamiento usábamos? Tratamiento inmunológico, ¿no? Entonces no se asusten. Les dije que conforme a la interleuquina que afectaban, tenían un nombre, ¿no? Entonces, las vacunas o los medicamentos inmunológicos que actúan sobre la inmunoglobulina E, ¿qué era la inmunoglobulina E? Un anticuerpo, ¿cierto? Que se elevaba mucho en Cuando había algún tipo de reacción alérgica, parásita, etcétera, ¿no? Entonces, mira, actúo sobre él. ¿Cómo se llama ese medicamento? Omalizumab a la cabeza. Así se llama, omalizumab. Tratamiento inmunológico. ¿Qué pasa si es un medicamento que va a inhibir la interleuquina 13, por ejemplo? ¿Cómo se llama? Lavrimumab. ¿No? Ya tienes esos, omalizumab, y aquí tienes muchos más nombres para que tú sepas. Por ejemplo, en la interleuquina 5. ¿Quién actúa sobre la interleuquina 5 que la tenemos en el Perú? El benralizumab. El benralizumab. En el Perú tenemos benralizumab y tenemos omalizumab. Estas dos terapias inmunológicas. Casi muy difícil nos aprueban para tener este tratamiento. Muy difícil. Tenemos que estar mandando protocolos para ver si nos aprueban. Y por ahí de 5 nos aprobarán uno, ¿no? Pero al menos algo. Bien. Y acá está, forma correcta de utilizar el inhalador. ¿Sí? La aerocámara. Y esto es lo que tienes que evitar. No estar usando la tóxico. Todavía tengo tres. Entonces tienes que evitar, ¿ya? Y eso te dieron evítalo. Ahora, miren estos cuadros. ¿Todo eso hay en este cuadro? Sí, sí, lamentablemente. un cuadro ahí, llena No, un cuadro, llenar este cuadro. Pregunta uno. Quiero, por favor. Entonces, el asma, si yo quiero medir cómo va el doctor, usted me dijo si yo quiero evaluar cómo va el paciente con asma, tengo mi parte clínica, tengo mi espirometría, pero también tengo el ACT, o también llamado prueba de control del asma. Y esto es simple, lo puedes hacer tú, o tú, o tú. Esto ya es bien hecho, ¿no? Generalmente los visitadores médicos nos dan eso. Entonces, lo único que tienes que hacer es hacerle preguntas a los pacientes. Señora, en las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo ha estado impedido de repente de dormir durante las noches? ¿O cuántas veces se ha levantado? Ya te dice 1, 2, 3, 4, y ahí le pones un valor. Y cada puntaje lo vas sumando con las preguntas que tú le vas haciendo, ¿no? Esto ya está estandarizado. Pones, ¿qué cosa? Los puntos, y acá dice, si obtuvo 19 puntos o menos, es probable que su asma no esté bajo control. Asegúrese de hablar con su doctor sobre los resultados. Entonces, el punto aquí, ¿cuánto es? 19. Si obtienes 19, menos de 19 puntos, tu asma no está controlada. Y si su asma no está controlada, tengo que ver qué está pasando. Ahí le digo, no está usando bien el inhalador, de forma correcta con la aerocámara, no estoy utilizando la dosis que yo le dije, 2 en la mañana, 2 en la noche, tiene factores desencadenantes, toma gaseosa helada, café, chocolate, También es un carbohidratos en exceso. el café también. Claro, el café produce más tos. Ya, doctor, ese está fácil, ya lo entendí, pero este es más grave. Ya, esto no te voy a tomar. Pero es necesario que sepas que también existe, aparte del ACT, el ACQ5, que también es un cuestionario para el control del asma para ver si está controlado o no su paciente. Pero este sí lo debes saber, porque esto lo vas a ver también, no solamente para ser especialista, sino también como médico cirujano, como médico general.
Listo. Hemos acabado la primera parte de asma. Primero. Ya no iba a parar el video de todo. Ahí todo está. Segunda parte. Entonces, profesor, la mayoría de personas que sufren de asma deberían andar con su aerocámara y con su inhalador. Sí, No debería tener gato. sí puedes tener, pero con alguna restricción. Bien, listo. Vamos a recalcar algunas cosas, ¿sí? Esta es la segunda parte. ¿Cómo define, porque tiene una definición el asma, el GINA del 2024, que es la guía americana, y cómo define el GEMA, que es la guía española? Yo, ¿quién salió por aquí? La guía peruana. El GIPA 2024. El GIPA. Pero el GIPA dijo, como tengo la definición del GEMA y el GINA, es una definición donde fusionan lo de las dos. Y así somos los No. peruanos, para que Subo las vean, imágenes. para que se den cuenta. ¿Cómo define el GEMA? Enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias donde participan distintas células y mediadores de inflamación, que ya lo mencionamos, condicionada en parte por factores genéticos que cursan con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo. O sea, se cierran tus bronquios, que puede ser total o parcialmente reversible. ¿Cierto? Muy bien. Total o parcialmente reversible. Y esto lo he puesto en rojo porque si no revierte, ¿cómo se llama? Restrictivo. EPOC. Muy bien. La otra clase vamos a ver de poco. GINA 2024, ¿qué te dice la definición del asma? El asma es una enfermedad heterogénea y define por la presencia de síntomas respiratorios, como sibilancia, falta de aire, opresión torácica y tos. A esto se llaman síntomas cardinales del asma. Estos síntomas pueden ser desencadenados por diferentes estímulos, como el estrés, tabaquismo, alérgenos, cambios de temperatura, ejercicio, entre otros. Lo que me preguntaba su compañero, ¿no, doctor? El estrés, claro, el estrés puede condicionarte ¿a qué? A una crisis, más no al desarrollo propio solamente de la enfermedad, ¿no? Muy bien. Es como por decir cuando mencionaban, ustedes han escuchado el término diabetes emotiva. Sí. Claro. No es correcto, No existe, no. no existe el término como diabetes emotiva. Que cuando tú tengas una discusión, te vaya mal o esto, niveles endorfinas, no sé, neurotransmisores, y eso haga que tu glucosa te suba, es muy diferente a llamarse diabetes emotiva. Es estrella, ¿no? Hay que alumbra. Muy bien. ¿Y el GIPA qué te dice? Literalmente te dice, teniendo en cuenta la definición del GEMA y la definición del GINA, te dan una mezcla de estas dos definiciones, ¿no? Por eso que le he puesto así. ¿Cuáles son los síntomas cardinales del asma? Le dije, sibilancias, falta de aire, opresión torácica, o también llamada valvar en el pecho, y tos. Estos son los síntomas cardinales del asma. ¿Hasta qué hora tenemos clase? 9, ¿no? 9. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos? Que tengo que tener primero una predisposición genética. Y si tengo atopía, ya saben lo que es atopía, ¿no? Y tengo factores ambientales que también me pueden ayudar a desarrollar un asma. ¿Qué factores ambientales dijimos? El humo, el tabaco, el gato, no, gato no. Abundantes, de repente, animalitos. Muy cerca de fábrica. El polvo. Abundante mascotas. La altura no está descrito como un factor de riesgo como El tal. polvo, doctor. Que sirve como un factor desencadenante de crisis, sí, pero no para, estoy hablando acá para el desarrollo de la enfermedad, no para una crisis. Yo soy asmático, me voy a la altura y obviamente me puede dar una crisis. Yo estoy hablando acá para desarrollar el asma. ¿Sí? ¿Qué me decías? El polvo. El polvo, esos son factores ambientales. Si de repente yo soy una persona que tengo un factor hereditario de mamá que fue asmática, y me pongo a trabajar como albañil, como minero, chicos, ¿voy a estar expuesto o no voy a estar expuesto constantemente? Sí. Claro, y eso me puede desencadenar el desarrollo de la enfermedad. ¿Ya? Hiperrespuesta bronquial, esto va a generar ¿qué cosa? Una hiperrespuesta bronquial. Y la hiperrespuesta bronquial hace que tu bronquio se cierre más y más y más.
Y a eso se llama inflamación. Y recordemos que después se elevará un montón de interleuquinas, ¿cierto? Y se cierra tu bronquio. Eso produce limitación al flujo aéreo. ¿Qué significa limitación al flujo aéreo? Que está cerrado tu bronquio y el aire no ingresa normalmente. Y finalmente, tienes los síntomas cardinales. ¿Y cuáles son? Estos que hemos mencionado. ¿Ya? Esta es la patogenia del asma a grandes rasgos. Ahora sí, miren, factores de riesgo para el desarrollo del asma o una exacerbación. Acá ya te meten en términos de exacerbación. No es lo mismo el desarrollo de la enfermedad que exacerbación. ¿Sí? Pero un factor de desarrollo de la enfermedad puede producir también exacerbación. ¿Ya? Atopía, hablamos de los pacientes atópicos, ¿cierto? Que es una respuesta de hipersensibilidad. El sexo. ¿Qué entiende por sexo? Género. Ya, ¿cuál es más común? Pues, ¿quién es más común? Hombres. Hombres, ¿no? Hombre, yo también, hombre, sí. Factores causales, alérgenos, ¿no? El polen, los hongos, aspirina, el uso. Ah, ¿ves? Gracias a Dios, aquí está. Por eso, por algo pongo yo acá. Los AINES. Los pacientes con asma, un gran porcentaje de pacientes con asma son alérgicos a los AINES. Tú le das un AINE a un paciente con asma, pucha, y puede desencadenar una crisis. ¿Ya? ¿Qué más? AINES, ¿dónde nos quedamos? Los sensibilantes ocupacionales, que son las enfermedades ocupacionales que yo había mencionado, sobre todo los que van, por ejemplo, los pacientes que tienen 10, 15, 20 años trabajando en mina, siempre me mandan interconsultas, ¿no? Pacientes, cursa con sibilantes, espirometría ha salido alterada, por favor, evaluación, me mandan la interconsulta de salud ocupacional y yo tengo que responderle, ¿no? Muy bien. Alérgenos, infecciones respiratorias, por eso les dije en las diapositivas anteriores que el paciente tiene que estar Vacunado. vacunado contra todo, contra la rabia. Ahora, acá viene la parte bonita del asma. Claro, hasta ahí todo bonito, hemos hablado del asma grave, pero el asma tiene fenotipos. Wow. El asma tiene fenotipos. ¿Ya? Los fenotipos del asma constituyen una clasificación basada en las características que tú ves, ¿cierto? Y medibles de la enfermedad, las cuales tienden a presentarse en patrones específicos entre distintos grupos de pacientes. Y así como tiene fenotipos, también tiene endotipos. Fenotipos es lo que tú ves por fuera, y endotipos es lo que molecularmente presenta los diferentes tipos de asma. Por lo tanto, existe un endotipo no TH2 y un endotipo TH2. Doctor, ¿y por qué en vez de llamarlo no TH2 y acá T2, por qué acá no le llaman T1? Porque no actúa el T1. Simplemente no son T2. Y acá sí. Por lo tanto, el endotipo T2 se divide a su vez en alérgico y eosinófilo. Es por eso que nosotros hacemos el diagnóstico de asma. Y cuando ustedes se van, los pacientes le ponemos asma alérgica o asma eosinofílica o asma no T2. Ya lo clasifican. Claro, ¿Y cuál es el T1? no, que no hay No T1. hay. No hay. ¿Ya? Entonces, así yo lo codifico. ¿Y de qué depende? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las características observables? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes van a observar? Hay asma desencadenada con el ejercicio. Hay asma relacionada con la obesidad. Segundo fenotipo. Hay asma relacionado con las estantes. Tercer fenotipo. Hay asma relacionado con los adultos. Cuarto fenotipo. Hay asma relacionado con la menstruación. Bien. Cinco fenotipos de asma. A lo que voy es que el asma no es una enfermedad
que simplemente tienes asma, ya listo, te doy esto y te vas a mejorar. No. Claro, lo que les he dicho es en bajo porcentaje, pero tienen que saberlo, que existe eso. ¿No? Entonces, hay relacionado asma con la obesidad, ¿qué más le dije? Gestantes, menstruación, en la adultez. El asma es, generalmente se empieza desde chiquititos. Difícilmente vas a ver a un adulto que recién tenga síntomas de asma a los 40, 45 años. Pero hay, y a eso se llama asma en la adultez. Sí, profesor, entonces, eso únicamente sería lo de la menstruación, pero eso se da a partir de ya 12 años por arriba. Claro, Entonces, no, y hay personas, mujeres, perdón, que cada vez que le viene su periodo, empieza con los síntomas. Por eso se llama asma relacionada. entonces, sí es posible que un adulto recién tenga asma. Claro, pero es poco porcentaje. Por eso decimos un asma en la adultez, ¿no? Asma en la adultez. Pero ya no sería por genética, sería sino por los factores ambientales. Exactamente. El cáncer, doctor. No hay un asma relacionado con el cáncer. Asparisa. No hay que por cáncer te dé, no. Pero la gestante sí. Y la gestante sin la menstruación está totalmente demostrado porque hay un cambio hormonal. Claro, ¿no? Acá Diana a veces viene alegre, ¿no? Pero hay 2 días al mes que viene molesta. No quiere saber nada. Me dice, doctor, nadie ve sus videos. ¿Verdad? Se quedó con eso. No se esfuerce porque nadie lo va a ver. Se quedó con eso, pero no cuando le dije que me gusta cómo explica. Eso pasa. No me acuerdo. Entonces, ¿cómo es la patogenia del asma? Pero el doctor ya me explicó cómo es la patogenia del asma, pero te he explicado a grandes rasgos nada más. Te he dado la punta del iceberg nada más. Bien. Ahora vamos a empezar con lo verdadero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El epitelio respiratorio inicia una respuesta a sustancias inhaladas, secretando citoquinas. ¿Cuál es, por ejemplo, la linfopoietina del estromatínico, la interleuquina 33 y la interleuquina 25, los cuales activan el sistema inmunitario innato tipo 2. ¿Cuál es el sistema inmunitario innato tipo 2? Los TH2. Una vez activadas las células linfoides innatas tipo 2, por eso es que lo más común es esto. Lo más común es esto. Esto es poco común. Endotipo. Así es. Secretan citoquinas proinflamatorias tipo 2 como interleuquina 4, 5 y 13, que asumen el rol de iniciar y mantener la respuesta. Las células dendríticas promueven el desarrollo de linfocitos T helper o TH2 con secreciones de citoquinas tipo 2, y a esto se llama respuesta TH2 eosinofílica. Por eso le dije que al inicio les di solamente la punta del iceberg. Aquí vamos a aprender más por qué pasa esas cosas. Entonces, si se dan cuenta, hemos mencionado interleuquinas. Y las interleuquinas producen inflamación. Las interleuquinas producen inflamación. ¿Ya? Muy bien. Esta respuesta TH2 eosinofílica va a producir obstrucción bronquial, inflamación de la mucosa, hipersecreción de mucus y eventual remodelación de la vía aérea. Y esto de acá, que ustedes lo ven en forma molecular, ¿cómo se va a expresar? En esto. ¿Sí? Con estos síntomas. En la guía peruana. En la guía peruana. Muy bien. Ah, eso, doctor. Ya, eso no lo he sacado de la guía, eso lo he sacado de un libro. Sí, y esto es lo que pasa. Tienes epitelio respiratorio. ¿Cómo se llama el epitelio respiratorio? Cilíndrico. Cilíndrico sería, no. Depende, está ¿no? certificado, es cilíndrico sería. El 80% del epitelio es un pseudo certificado cilíndrico ciliado, ¿no? Miren, Ahí está toda la clase. miren el epitelio. ¿Qué es lo que pasa con este epitelio? Vienen los alérgenos que hemos hablado, las infecciones por virus, las infecciones por bacterias, los contaminantes, el humo. ¿Cierto, Diego Armando? ¿Tú, Diego Armando? No. Todo esto, con el tiempo, va a dañar la mucosa del epitelio. Cierto que ya hemos estudiado las primeras clases de epitelio. ¿Qué cosas se van a liberar? Van a liberar, ¿qué cosa? Los linfocitos T, perdón, se van a activar, los anticuerpos también se van a activar y van a empezar a secretar interleuquinas. ¿Qué interleuquinas? 5, 4, 13, ¿no? 33, 25.
Miren, acá están tus neutrófilos, eosinófilos. Todo esto hace que generen mayor inflamación, mayor interleuquinas, y es por eso que cuando hay un asma grave, el tratamiento iba sobre esas interleuquinas, ¿se acuerdan? O omalizumab, o benralizumab. Todo esto que produce inflamación de la mucosa. Todo eso produce inflamación de la mucosa. Estamos hablando del tejido muscular liso que se encuentra en los bronquios, ¿no? En los bronquios. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes que actúan en la patogénesis del asma? Mastocitos, eosinófilos a la cabeza. Por eso que tú, aparte de pedirle espirometría, le vas a pedir recuento de eosinófilos e inmunoglobulina E. Muy bien. E inmunoglobulina E. Esos dos parámetros se van a aumentar en los pacientes con asma TH2. ¿Ya? Basófilos, neutrófilos, células dendríticas, monocitos que luego se transforman en macrófagos. Todas estas células están acá, y en este pequeño cuadrito. Moléculas, inmunoglobulina E y todas las interleuquinas habidas y por haber. Bien, sigamos ampliando la punta del iceberg. Células, continuamos, el epitelio bronquial se daña, ¿sí? Hay células perdidas, las ciliadas se pierden, ¿no? ¿Qué más? Se expresan múltiples proteínas inflamatorias que liberan citoquina, ya lo hemos mencionado, no vamos a recalcar lo mismo, ya, aumentando las lesiones obstructivas, ya lo hemos mencionado. Musculatura lisa bronquial, ¿qué pasa con la musculatura lisa bronquial? Esto es importante. Doctor, se contrae, ya, pero ¿por qué se contraen? Se contraen, ¿por qué? Porque hay una proliferación de estas células que se encuentran en la musculatura lisa. A eso se llama hiperplasia. Y hay un crecimiento, y el crecimiento, ¿cómo se llama? Hipertrofia. Eso quiere decir que hay hiperplasia e hipertrofia de las células de la musculatura bronquial. ¿Ya entendí, doctor? Por eso que aparte de la inflamación, hay aumento de esto. O sea que hace que mi bronquio se cierre más y se cierre más. ¿Qué más? Los nervios o las vías nerviosas colinérgicos de la vía aérea se pueden activar por reflejos nerviosos y causar broncoconstricción y secreción de moco. Los nervios sensoriales pueden provocar síntomas como la tos o presión torácica y pueden liberar neuropéptidos inflamatorios. ¿Quién produce acción colinérgica? ¿El sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático? El parasimpático, ¿no? El parasimpático hace que haya más broncoconstricción, ¿cierto? Muy bien, ¿qué otras células hay, Doc? Fibroblastos y miofibroblastos que se encargan de la remodelación de la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes tienen una herida y se cicatriza, le deja una lesión, una marca, ¿cierto? Y a veces ustedes se tocan y están ahí, lo mismo pasa en el pulmón. El pulmón tú lo puedes tratar, le bajas la inflamación, pero te queda una cicatriz. A esa cicatriz se llama remodelación de la vía aérea y eso no es bueno, porque te deja cicatriz y se pone más duro tu bronco. Se cierra un poco más. Y más. Y más. ¿No? Entonces, a eso se llama remodelación de la vía aérea. Otra vez, otro mismo cuadro, claro, para que se te grabe. Al menos por memoria fotográfica. Al menos. Y esto es lo que yo decía, ¿no? Mira un bronquio normal y después de todo lo que te he explicado ya puedes entender por qué tu bronquio termina así. Cerrado. ¿Cierto? Doctor, ¿más? Sí. Más. Jean-Louis, más. Piero. Más. Sí, muchachos. Intervienen los linfocitos T, y creo que es lo principal después de todo lo que hemos visto, porque ahí viene la clasificación que yo les digo, los no TH2 y los TH2 o T2. Los linfocitos T están elevados en la vía aérea, con un desequilibrio en la relación TH1 y TH2, y ahí está tu respuesta de por qué no intervienen los TH1, porque en la relación hay un desequilibrio, hay más TH2 que TH1. ¿Con predominio de quién? Del TH2, que liberan citoquinas específicas. Doctor, ¿qué es citoquinas? Las mismas que te hemos mencionado, las 4, las 5, las 9, las 3, que orquestan la inflamación eosinofílica y la producción de inmunoglobulina E por los linfocitos
B. Y aquí está, mira, para que tú puedas leer qué hace cada interleuquina. ¿Qué hace la interleuquina 4? ¿Qué hace la interleuquina 5? La 13 y la 9. ¿Qué otras células? Las células dendríticas. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígenos, ¿no? Que interactúan con las células reguladoras de los ganglios linfáticos y estimulan la producción de TH2. Más TH2, sí, más TH2. Los eosinófilos están elevados en la vía aérea y su número se relaciona con la gravedad. Mientras más eosinófilos tenga, probablemente esté más cerrado ese paciente, esté más obstruido. ¿Ya? Muy bien. Ya son las 9. ¿Hay más? Hay mucho más. No. Y solamente es asma. Y falta el EPOC. Y falta el EPOC, que es más que el asma. Me da miedo, chicos. ¿Por qué pusieron los temas? Nosotros Me da miedo el examen. Nosotros tenemos Porque se supone que después de todo lo que hemos hecho, esto para ustedes lo van a entender mejor. Pero si no han respondido bien el examen, Ya venga Dios. ¿están cansados? Sí, ¿no? Están cansados. Hay que dejar. Descanso. Terminamos en práctica. Ya. 10 minutos. Sí, 9 y 2. 9 y 2 se acaba. Ya. Chicos, pueden salir si gustan. Sí, Ya acabamos la clase. Doctor, le cayó el celular. Se rompió internamente. Voy a completar ya. No, para completar el contenido. ¿cuál es Paco? No, ya, 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 ya.